Esto es Aprendamos Juntos y hoy vamos a hablar sobre cómo funciona nuestra mente al tomar decisiones y formar juicios, explorando los atajos mentales, los errores comunes y por qué a veces creemos entender más de lo que realmente entendemos. Exacto, vamos a meternos un poco en los mecanismos de nuestro propio pensamiento. Mucho de esto se basa en investigaciones de décadas, ¿no? De psicólogos como Daniel Kahneman, Amos Tversky. Parte de eso está en el libro Pensar rápido, pensar despacio. Y entender esto va más allá de la curiosidad, ¿verdad? La idea es que, bueno, si conocemos cómo funcionamos por dentro, tenemos más herramientas. Claro, Herramientas para, no sé, darnos cuenta de nuestros errores, para manejar mejor la cantidad de información que recibimos y quizás, solo quizás, tomar decisiones un poco más informadas, en lo personal y en el trabajo. justamente. El punto de partida, digamos, fundamental, es esa metáfora que propone Kahneman de los dos sistemas de pensamiento. No son lugares físicos en el cerebro, ojo, son más bien modos de operar. Ajá. Por un lado está el sistema 1. Es el rápido, el intuitivo, automático, emocional. Funciona sin que notemos el esfuerzo, ¿viste? Como cuando reconoces una cara al toque o no sé, te agachas y algo se te cae encima. No lo pensás, reaccionás. Eso sería sistema 1. Precisamente. Y después tenés el sistema 2. Este es el lento, el deliberado, el analítico. Es el que usamos para resolver un problema matemático o para seguir instrucciones paso a paso, para comparar opciones conscientemente. Requiere esfuerzo. Requiere atención y esfuerzo, sí. Entiendo. El sistema 1 es como el piloto automático y el sistema 2 es cuando tomamos el control manual, que necesita concentración. Por ejemplo, si me pedís multiplicar 17 por 24 de cabeza, Uf, ¿sí? eso es puro sistema 2. Nadie lo hace por instinto. Exacto. O, por ejemplo, si te pido que cuentes cuántas veces aparece la letra F en una página de texto. Necesitas enfocar la atención, es un proceso controlado, esforzado. El sistema 1 puede hacer tareas rutinarias como manejar en una ruta vacía, pero el sistema 2 tiene que intervenir cuando la cosa se pone exigente. Y ese esfuerzo del sistema 2 tiene un costo, ¿no? Parece que la atención es como un recurso que se gasta. Muy limitado, de hecho. Hay pruebas físicas como que las pupilas se dilatan cuando hacemos una tarea mental difícil. Pero, más allá de eso, esta limitación explica cosas curiosas. ¿Escuchaste hablar del experimento del gorila invisible? Sí, el video donde la gente está contando pases de básquet y no ve a una persona disfrazada de gorila que cruza por el medio. Ese mismo. Es un ejemplo perfecto de lo que llaman ceguera por falta de atención. El sistema 2 está tan ocupado contando los pases que filtra información que en otro momento sería súper obvia. Increíble. Y esto se conecta con otra idea, la del agotamiento del ego. Parece que el esfuerzo mental continuo, sea pensar mucho o controlarse, consume una especie de energía mental limitada. Como si tuviéramos una batería de voluntad o concentración que se va descargando. Algo así, sí. Hay un estudio muy citado sobre jueces en Israel y las decisiones de libertad condicional. Ah, sí, lo conozco. Bueno, la probabilidad de que la concedieran era mucho más alta justo después de las pausas para comer, y después iba bajando hasta la siguiente pausa. O sea, La interpretación es que tomar decisiones difíciles agota, y un sistema 2 cansado, digamos, tiende a ir por la opción más fácil, la que viene por defecto, que en ese caso era negar la libertad. es fuerte pensar que algo como la hora del día o si comiste hace poco pueda influir en decisiones tan trascendentales. Y esto nos lleva al conflicto que a veces se da entre los dos sistemas. Correcto. El sistema 2, aunque sea lento y cueste esfuerzo usarlo, tiene la capacidad de meterse y anular los impulsos automáticos del sistema 1, que a veces nos llevan a equivocarnos. El ejemplo clásico es el test de Stroop. Ese donde te ponen nombres de colores pero escritos en otro color, como la palabra verde escrita con tinta roja, y tenés que decir el color de la tinta, no leer la palabra. Exactamente. Tu sistema 1, que lee automáticamente, te grita verde, pero tu sistema 2 tiene que hacer fuerza para frenar esa respuesta y decir rojo. Ese esfuerzo consciente por controlar un impulso automático es una función clave del sistema 2, del autocontrol. Y así como hay ilusiones ópticas que engañan a nuestros ojos, la mente también puede caer en ilusiones cognitivas. Totalmente. Son errores de juicio sistemáticos, patrones en los que caemos. Kahneman cuenta una anécdota de cuando les advertían a estudiantes de psicoterapia sobre un tipo de paciente. A ver,
Pacientes que al principio parecen encantadores, cuentan historias súper conmovedoras, halagan al terapeuta. Suena una primera impresión muy buena, ¿no? Generada por el sistema 1. Claro, una sensación fuerte de simpatía, de conexión. Pero la advertencia era, ojo, cuidado, porque probablemente sea un psicópata y no van a poder ayudarlo. Es una ilusión cognitiva. La primera impresión engaña. El sistema 2, si está entrenado y tiene la información, puede aprender a detectar esas señales de alerta y a dudar de la intuición inicial. Pero requiere estar atento, requiere esfuerzo. Entonces, para poder ser tan rápido, el sistema 1 usa como atajos, ¿no? Las famosas heurísticas. Así es. Son como reglas generales simples, atajos mentales, que usa el sistema 1 para hacer juicios rápidos, eficientes. Son súper útiles en la vida diaria. Nos permiten funcionar sin analizar cada cosita. Pero bueno, tienen un costo. Nos hacen propensos a cometer errores predecibles, sistemáticos. Esos son los sesgos cognitivos. Hablemos de algunos importantes. ¿Qué es la heurística de representatividad? Es esa tendencia que tenemos a juzgar qué tan probable es algo o alguien, basándonos en cuánto se parece a un estereotipo o a un prototipo que tenemos en la cabeza. Y muchas veces, al hacer eso, ignoramos información estadística clave, como las tasas base. El ejemplo de Linda es buenísimo para eso. Te la describan como una mujer brillante, muy preocupada por la justicia social, que fue activista, y después te preguntan si es más probable que sea cajera de banco o cajera de banco y activista feminista. Y la mayoría de la gente elige la segunda opción. ¿Por qué? Porque la descripción, cajera feminista, encaja mucho mejor, es más representativa de la imagen que nos hicimos de Linda por la descripción. Pero si lo pensás lógicamente, no tiene sentido. Ser cajera y feminista es un grupo más chico que ser simplemente cajera. Siempre va a ser menos probable, o igual, como mucho, pertenecer al grupo más chico que al más grande. Probable. Ignoramos la lógica, ignoramos las tasas base. ¿Cuántas cajeras hay versus cuántas que además son feministas? Y nos dejamos llevar por el parecido con el estereotipo. Menos detalles, muchas veces, significa más probabilidad. Es raro, pero súper interesante. ¿Y la heurística de disponibilidad? Esta nos lleva a juzgar qué tan frecuente o probable es algo basándonos en la facilidad con que nos vienen ejemplos a la mente. Si podemos recordar algo fácil, asumimos que debe ser común o muy probable. Y acá es donde las noticias o lo que nos pasó a nosotros nos puede jugar una mala pasada, ¿no? Si vemos mucho en la tele sobre accidentes de avión, nos parece que volar es más riesgoso de lo que realmente es. Totalmente. Los eventos dramáticos o muy vívidos, o los recientes, o los que nos tocaron de cerca, tienen una disponibilidad mental mucho mayor que las estadísticas frías, ¿viste? Por eso la gente a veces tiene más miedo a morir en un atentado terrorista o en un tornado, que son raros pero impactantes, que a morir por diabetes o asma, que son mucho más probables pero menos noticia. Y lo interesante es que no se trata solo de cuántos ejemplos recordamos, sino de la sensación de facilidad al recordarlos. Correcto. Hay experimentos que lo muestran. Si le pedís a alguien que liste, no sé, 12 ejemplos de cuándo fue asertivo, que es difícil encontrar tantos, esa persona se va a juzgar a sí misma como menos asertiva que si le pedís solo 6 ejemplos, que es más fácil. ¡Qué loco! La dificultad para encontrar los ejemplos te hace dudar de la característica, aunque hayas listado más. La fluidez con que recuperas la información es clave. Y la heurística de la FED, ¿qué tiene que ver con esto? Sí, es como una prima hermana de la disponibilidad. Básicamente dejamos que nuestras emociones, lo que nos gusta y lo que no, decidan lo que creemos sobre los riesgos y beneficios. Si algo nos gusta, una tecnología, por ejemplo, tendemos a pensar que tiene muchos beneficios y pocos riesgos. Y al revés, si no nos gusta. La emoción tiñe el juicio. Es fascinante cómo las emociones y la facilidad para recordarnos cambian la percepción de la realidad. Pasemos al tercer atajo mental importante, el anclaje. El anclaje aparece cuando tenemos que estimar un número. Nuestra mente se aferra a un número inicial que nos dan, el ancla, aunque no tenga nada que ver y ajustamos nuestra estimación a partir de ahí. Pero casi siempre ajustamos poco. Como el ejemplo clásico de preguntar si Gandhi murió antes o después de los 144 años, versus preguntar si murió antes o después de los 35. El número inicial, aunque sea absurdo, influye en la edad que la gente estima al final. Y lo ves en todos lados. Al negociar el precio de una casa, el precio que piden es el ancla.
En negociaciones de sueldo, hasta en sentencias judiciales. Hay estudios donde un número que salía al azar, tirando unos dados, influía en los meses de condena que proponían jueces con experiencia para el mismo caso. ¿Y cómo funciona? ¿Es cosa del sistema 1 o del 2? Parece que hay dos mecanismos. Uno es un ajuste insuficiente que es tarea del sistema 2. Partimos del ancla y ajustamos, pero como cuesta esfuerzo, paramos antes de tiempo. Ajá. Y el otro es un efecto de priming o sugestión, más del sistema 1. El ancla activa automáticamente ideas y números parecidos en la mente, y eso influye en la estimación sin que nos demos cuenta. Todo esto se relaciona con la idea de facilidad cognitiva, ¿no? Ese estado mental donde todo parece fluir sin esfuerzo. Exactamente. Cuando procesamos información fácilmente, porque nos resulta familiar o está presentada de forma clara, o nos prepararon para ella, priming, o simplemente estamos de buen humor, entramos en ese estado de facilidad cognitiva. Y ahí, en ese estado, tendemos a sentir que lo que leemos o escuchamos es verdad, es familiar, nos gusta y confiamos más en nuestras intuiciones. O sea que la forma en que nos presentan algo puede hacer que lo creamos más fácil, sin importar si es cierto o no. Así es la ilusión de verdad. Una frase repetida muchas veces, o escrita con una letra fácil de leer, o dicha por alguien con un nombre fácil de pronunciar, tiende a ser juzgada como más verdadera. La facilidad con que la procesamos se confunde con que sea cierta. Y al revés, la tensión cognitiva, cuando algo es difícil de procesar, puede activar al sistema 2 y hacernos más analíticos y quizás menos propensos a errores intuitivos. Ahora, un tema central que sale de todo esto es el exceso de confianza. ¿Por qué tendemos tanto a creer que sabemos más de lo que realmente sabemos? Kahneman lo explica con un concepto que es clave. YCAT es la sigla en inglés de What You See is All There Is, o sea, lo que ves es todo lo que hay. Entiendo. Nuestro sistema 1 es un genio creando historias coherentes y que nos convenzan, pero usando solamente la información que tiene disponible en ese momento. Ignora por completo la información que no tiene. Y como la historia que arma parece completa, parece lógica, nos sentimos seguros con ella, aunque esté basada en pocos datos o datos sesgados. Exactamente. Y esto genera varias ilusiones. Una es la ilusión de entendimiento, o sesgo retrospectivo. El famoso yo ya lo sabía. Una vez que sabemos cómo terminó algo, tendemos a creer que era obvio desde el principio y que nosotros ya lo veíamos venir. Claro. Y eso nos impide aprender bien del pasado, porque reescribimos nuestra propia ignorancia anterior. Lo que nos lleva a juzgar mal decisiones pasadas, ¿no? Porque las evaluamos por el resultado final y no por cómo se tomó la decisión con la info que había en ese momento. Correcto. Y también lleva a la ilusión de validez, esa confianza subjetiva fuerte que tenemos en nuestros propios juicios, que muchas veces se basa en qué tan coherente es la historia que arma nuestro sistema 1, gracias a WCIT, y no en la calidad real de la evidencia que tenemos. Kahneman cuenta su propia experiencia evaluando cadetes. Sí. Se sentían segurísimos de sus predicciones sobre quién sería un buen líder, aunque los datos después mostraban que esas predicciones no servían para nada. La sensación de confianza era enorme, pero la precisión era cero. Y esto se relaciona con la ilusión de habilidad, sobre todo en áreas que son complejas o impredecibles. Creemos que podemos predecir el futuro mucho mejor de lo que realmente podemos. El mundo financiero es un ejemplo clásico. Los estudios muestran que el rendimiento pasado de los asesores de inversión casi no predice su rendimiento futuro. O los estudios de Philip Tetlock sobre expertos políticos. ¿Qué decían? Que sus predicciones a largo plazo eran muchas veces peores que tirar una moneda al aire. Pero la confianza en la propia habilidad para predecir suele ser altísima. WISATI nos hace armar una historia de habilidad a partir de los aciertos casuales, ignorando toda la evidencia de que el sistema es impredecible. Entonces, si la confianza no es una buena guía, ¿cuándo podemos fiarnos de la intuición? Sobre todo la de los expertos. ¿Es siempre una ilusión? No, no siempre. Kahneman trabajó con Gary Klein, otro investigador que estudia cómo toman decisiones los expertos, y llegaron a un consenso interesante. La intuición experta que es válida no es magia. Es básicamente reconocimiento de patrones aprendidos. Ajá. Pero para que se desarrolle, hacen falta dos condiciones sí o sí. ¿Cuáles serían? Primero, el entorno tiene que ser suficientemente regular y predecible. Tiene que haber patrones consistentes que se puedan aprender.
Segundo, el experto tiene que haber tenido la oportunidad de aprender esas regularidades con mucha práctica, durante tiempo, y con feedback con información de vuelta, rápido y claro sobre si sus juicios y decisiones fueron buenos o no. Ejemplos donde sí funciona la intuición experta. Maestros de ajedrez, bomberos con experiencia en incendios, médicos diagnosticando ciertas enfermedades con síntomas claros. En esos campos hay patrones y el feedback suele ser bastante inmediato y útil. ¿Y dónde no suele ser fiable? Bueno, los que eligen acciones en la bolsa. El mercado es muy irregular. Los psicoterapeutas que hacen predicciones a largo plazo sobre la vida de sus pacientes. Los expertos políticos que pronostican eventos geopolíticos a años vista. Entiendo. Son entornos de baja validez o donde el feedback es ambiguo, llega tarde o ni siquiera llega. En esos casos la confianza suele ser mucho mayor que la precisión real. Y muchas veces, simples algoritmos o fórmulas matemáticas superan al juicio experto. Hablemos de otro sesgo muy humano, el optimismo. Parece que tendemos a ver el futuro un poco color de rosa, ¿no? En gran medida sí, hay un sesgo optimista bastante general. Tendemos a sobreestimar nuestras propias cualidades, nuestras chances de éxito y a subestimar los riesgos. Este optimismo puede ser bueno, Impulsa a los emprendedores, a los líderes, pero también los puede cegar ante los peligros. Y nos lleva a la falacia de planificación, ¿no? Esa tendencia a ser demasiado optimistas con nuestros propios proyectos. Exactamente. Subestimamos de forma sistemática el tiempo, los costos, los obstáculos de nuestros planes futuros, y sobreestimamos los beneficios. Kahneman cuenta la historia de un proyecto para hacer un currículum nuevo que su equipo estimó que llevaría 2 años, y tardó 8. Y encima ni siquiera se implementó del todo. 8 años. ¿Por qué? Porque se enfocaron en su plan específico, en sus habilidades, lo que llaman la visión desde adentro, e ignoraron por completo los datos de cuánto habían tardado proyectos parecidos antes. O sea, ignoraron la visión desde afuera, la tasa base. De nuevo, WYSIWYG haciendo de las suyas. Si somos tan propensos a todos estos errores, ¿hay algo que podamos hacer? ¿Estamos condenados a caer siempre en lo mismo? No, condenados no, pero requiere esfuerzo, Disciplina mental. Una de las herramientas más potentes es adoptar conscientemente la visión desde afuera. ¿Cómo sería eso? Antes de hacer una predicción o un plan, buscar activamente datos de casos similares. Preguntarse, ¿cuánto tardaron otros proyectos parecidos? ¿Cuáles fueron los costos reales? ¿Qué porcentaje de iniciativas así tuvieron éxito? Usar esas tasas base como punto de partida, un punto de partida realista. ¿Alguna otra técnica útil? ¿Quizás para trabajar en equipo? Gary Klein propuso una técnica llamada pre-mortem. Es medio contraintuitiva, pero parece eficaz. Antes de lanzar un proyecto importante, el equipo se junta e imagina que el plan ya se puso en marcha, y que fue un fracaso total. Uf, qué bajón empezar así. Pero es útil. Después, cada miembro escribe individualmente las posibles razones de ese fracaso imaginario. Esto ayuda a superar el pensamiento grupal, el optimismo excesivo. Saca a la luz posibles debilidades del plan que quizás, de otra forma, se hubieran pasado por alto. Muy interesante. Entonces, para ir resumiendo, nuestra mente funciona como a 2 velocidades. Una rápida, intuitiva, que usa atajos y es propensa a errores, sistema 1, y otra lenta, analítica, que requiere esfuerzo, sistema 2. Esos atajos, las heurísticas, representatividad, disponibilidad, anclaje, aunque son útiles, nos llevan a errores predecibles, a sesgos. Y la facilidad con que procesamos la información afecta cuánto nos creemos las cosas y cuánta confianza tenemos. Y somos naturalmente demasiado confiados. Creemos que entendemos el pasado y que podemos predecir el futuro mucho mejor de lo que realmente lo hacemos, en gran parte por ese efecto WYSIWYG. Lo que ves es todo lo que hay. El optimismo y la falacia de planificación también son comunes. La gran lección, me parece, no es que podamos apagar nuestro sistema 1. Sería imposible y agotador. Pero sí podemos aprender a reconocer las situaciones donde es más probable que nos equivoquemos. Ser conscientes de estos mecanismos. Exacto. Ser conscientes nos da la chance de hacer una pausa, de activar el sistema 2 y de cuestionar nuestras intuiciones más fuertes. Implica preguntarnos, ¿estoy juzgando por un estereotipo o por datos? ¿La facilidad con que recuerdo algo significa que es frecuente de verdad? ¿Me está influyendo un número que escuché por ahí?
¿Estoy viendo solo lo que confirma lo que ya pienso? ¿Busqué la visión desde afuera? Exacto. Es un ejercicio de humildad intelectual, digamos. Reconocer cómo piensa nuestra mente es el primer paso para intentar pensar un poquito mejor, de forma más deliberada y, con suerte, tomar decisiones más informadas, más sabias. Y bueno, para cerrar, una reflexión para quienes nos escuchan. Sabiendo todo esto sobre nuestros propios atajos y errores mentales, ¿cómo podríamos usar este conocimiento no solo para evaluar nuestras decisiones, sino también para entender mejor a los demás y quizá comunicarnos mejor con ellos sabiendo que también operan con estos mismos mecanismos? Hasta la próxima.